¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, la fecha en el calendario secular, hoy es día 11 de julio. Y en el calendario sagrado que viene desde la creación del mundo, hoy es día 26 del mes cuarto del año 5786 de la creación del mundo. Y acá estamos en nuestra congregación desde tempranas horas de la mañana en los servicios sagrados propios de este Kadosh día. Y hoy listo ya, por supuesto, para continuar clarificando Matot y Mas'ei, las dos parashot de la semana. Así que un saludo para toda nuestra comunidad presencial, virtual, seguidores y amigos. Shabbat Shalom. Y bienvenidos a estudiar Torah. Comencemos. En nuestra primera sesión vimos cómo los 12,000 de las tribus de Israel, con Pinjas a la cabeza, arrasaron con todo Midian, matando a todos los varones. ¿A quiénes? Y cerramos viendo cómo Bilam, el brujo, trató de escapar de Pinjas, trató de escapar de los comandantes y de todo el ejército de los 12,000 soldados. ¿Cómo trató de escapar? Y finalmente vimos cómo Bilam murió a espada. Bien, un detalle más sobre Bilam y avanzamos. Todas las almas, como sabemos, tenemos que hacer tikkun o reparación de nuestros malos procederes. Todos. Todas las almas tenemos que hacer tikkunim o reparaciones de nuestros malos procederes. De hecho, todos de una u otra manera tenemos que expiar nuestras faltas. ¿Todo qué dije? Tenemos que expiar nuestras faltas. Y entre más grande y profunda es la mancha espiritual, así también es más fuerte y sufrida la reparación. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué dije? Sí, entre más grande y profunda es la mancha espiritual, así también es más fuerte y sufrida la reparación. De hecho, oiga, hay faltas que solo pueden ser expiadas en el Geinom los 12 meses. En otros casos, hay faltas que pueden ser expiadas mediante reencarnaciones del alma en cuerpos humanos. En otros casos, hay reparaciones que solo pueden ser expiadas, o sea, malos procederes que pueden ser expiados en reencarnaciones solamente en el reino animal. Hay malos procederes que solo pueden ser expiados única y exclusivamente en el reino vegetal. Y otros solo en el reino mineral. Sí. ¿Y por qué no todos como personas? ¿Por qué?
Porque hay reparaciones del alma que no se lograrían en reencarnaciones en personas. Y solo pueden lograrse estas expiaciones del alma en reinos específicos. Vegetal, animal, vegetal, mineral. Ahora, los sabios del sol nos dicen que reencarnar en el reino mineral es un castigo severo designado para almas más específicas. ¿Qué tipo de almas? Imagínense que no pueden reparar como personas. No pueden reparar en qué reino. Animal, no pueden reparar en qué reino. Vegetal. Sino que al más bajo. Sí. Por eso los sabios del sol dicen reencarnar en el reino mineral. Es un castigo severo designado para almas específicas. Es decir, esas reencarnaciones en el reino mineral solo son para verdaderos reshaim, para malvados por excelencia, para malvados ¿qué? VIP, que no pueden reparar sus maldades. ¿Dónde? Ni como personas, ni en el reino animal, ni en el reino vegetal, sino solo en el reino mineral. El Arizal, Itzhak Luria, dice que uno de los casos de alguien que reencarnó en el reino mineral fue Bilam. Y fue en una piedra muda. Las enseñanzas de Itzhak Luria. Uno de esos casos de alguien que reencarnó en el reino mineral fue Bilam y fue en una piedra muda. Y nos dice que la razón fue por haber usado mal su don de hablar. ¿Está escuchando? Y por eso es que reencarnó en una piedra muda, para que no pudiera seguir utilizando mal este don tan preciado. Por eso fue en Bueno, ¿y cuánto tiempo puede permanecer un alma atrapada en el reino mineral? Esto depende de varios factores. Y es lo mismo almas atrapadas en el reino animal, vegetal o mineral. La misma respuesta es: depende de varios factores. Uno de ellos puede ser de acuerdo al tiempo que los mundos superiores se lo hayan decretado. ¿Qué dije? Depende del tiempo. Otra puede ser según la Teshuvah que haga esa alma en ese reino. ¿Qué dije? Otra puede ser, es decir, para que pueda trascender su alma, ir siendo elevada su alma, puede ser también de acuerdo a las obras, el saldo espiritual que los vivos, que sus familiares acá en el mundo de los vivos le envíen a ese otro mundo o al lugar donde su alma esté reencarnada.
Entre ellos, ¿qué bienes podemos enviar? La recitación del Kadish, Sedaká, estudio Torah y más. Además, los sabios del sol nos dicen que hay meses específicos en el año hebreo, por supuesto, en que estas almas atrapadas en el reino mineral pueden trascender del mineral al vegetal. Y son los meses de Av. ¿Qué mes es ese? Mes de Elul, ¿qué es mes? Mes de Tishri, ¿qué es el mes? Y mes de Heshvan, que es el octavo. En esos meses, dicen los sabios del sol, en esos meses específicos del año hebreo, es que almas atrapadas en el reino mineral pueden ascender del mineral al vegetal. ¿Qué meses? Acerca de Bilam, que de acuerdo al Arizal, al Ari Akadosh, que reencarnó en una piedra muda. ¿Por qué razón? Dice el Zohar, hemos encontrado en el libro de Asmodai que le dio al rey Salomón que todo aquel que desea hacer encantamientos poderosos, si conoce la roca donde Bilam cayó, encontrará allí víboras formadas de huesos de ese malvado. Y sus huesos, ¿dónde voy? Y si mata una ¿qué? Puede hacer ciertos encantamientos con su cabeza y otros con su cuerpo y otros también con su cola. Hemos encontrado en el libro de Asmodai que él dio al rey Salomón que todo aquel que desea hacer encantamientos poderosos, si conoce la roca donde Bilam cayó, ¿qué es eso? ¿Sí? Encontrará allí víboras formadas de huesos de ese malvado. Y si mata una, puede hacer ciertos encantamientos con su cabeza, y otros con su cuerpo, y otros con su cola. Y oiga esto más. Desde ese punto, dice Rabbi Shimon a su hijo Elazar, hijo mío, y aquí nos deja a nosotros así, no saber más. Elazar, hijo mío, Hashem hizo otras cosas más con ese pecador. ¿Con quién? Y ellas son misterios secretos que no han de ser revelados, salvo únicamente con el fin de que los compañeros conozcan aquí los caminos ocultos del mundo que yo les he revelado. ¿Qué hizo Hashem con Bilam? Sí. Elazar, hijo mío, Hashem hizo otras cosas con ese pecador, y ellas son misterios secretos que no han de ser revelados, salvo únicamente con el fin de que los compañeros conozcan aquí los caminos ocultos del mundo que yo les he revelado. Sigamos. Dijimos que los 12,000 de las tribus de Israel, con Pinjas a la cabeza, arrasaron con Midian, con todos los varones. ¿Con quiénes?
Y la parashá nos dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres. ¿A quiénes mataron? A quienes dejaron vivas. ¿Y qué hicieron con ellas? Las llevaron cautivas. Y una vez volvían con la victoria al campamento, la Torá nos dice, Parashá Makot, Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 31. La Torá nos dice, versículo 13, y salieron Moshe y el Cohen Elazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. ¿A recibir a quiénes? A los 12,000 que vienen de la guerra. ¿Con quiénes vienen? Sí. ¿Por qué mataron? ¿Dejaron con vida a quiénes? Bien. Así que dice el 13, y salieron Moshe y el Cohen Elazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí por consejo de Bilam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no han conocido varón, las dejaréis con vida. Repito, 17 y 18. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Así que a las señoritas, a las muchachas vírgenes, deberían dejarlas con vida. Y a las ya no vírgenes, y las ya no vírgenes, piérdelo. Oiga, leer o escuchar esto naturalmente puede dar lugar a muchas interpretaciones erradas. Incluso al morbo sexual. Porque había que dejar con vida a quienes y a los demás. Por eso digo, escuchar esto puede dar lugar a muchas interpretaciones erradas, incluso al morbo sexual. Sin embargo, las razones del por qué las muchachas vírgenes debían ser dejadas con vida, y las ya no, ¿qué? Y las ya no vírgenes debían morir. Las razones van desde lo más superficial hasta lo más místico o esotérico. Las razones van, dije, desde lo más superficial hasta lo más místico o esotérico. Comencemos con lo más natural. Está claro que todas estas mujeres madianitas
los hijos de Israel las tomaron cautivas para eventualmente unirse a ellas. ¿Estamos claros en eso? Para eventualmente hacerlas sus mujeres, para cohabitar con ellas, para unirse a ellas, macho y hembra. Por supuesto. Ahora, desde la perspectiva natural, la lógica viene y dice, ¿y qué hay de malo en esto? ¿Cuál es el problema? La lógica dice, yo no veo ningún problema en eso, y no es lo más natural, pues. ¿Qué cosa? La unión del varón con la hembra. Pero, oiga, y sí, ciertamente esto la mente lo ve bien simple. Pero es que acá está en juego, acá está en riesgo la existencia del mundo entero. ¿Qué dije? Por eso es que la Torah, la Parashá, es para clarificarla. Acá está en juego, en riesgo, la existencia del mundo entero. Tengamos presente que las 12 tribus de Israel son el sostén del mundo. ¿Qué son? El pueblo escogido para cumplir una misión especial con las 70 naciones de la tierra. Y por lo tanto, a Israel tenemos tanto privilegios como también responsabilidades. Tenemos permisiones, pero también prohibiciones. Y una de ellas dice, no emparentarás con ellas, con las naciones. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Por qué razón? ¿Perdón? Sí. Por unirse los hijos de Israel, por mezclarse los hijos de Israel con pueblos gentiles. ¿Qué dice el Eterno que haría? Lo leí 2 veces. ¿No? ¿Qué haría el Eterno si los hijos de Israel hicieran eso? Te destruiría pronto. ¿Qué es eso? ¿A quiénes? A los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Por mezclarse o unirse con los pueblos paganos. Entonces la cosa es grave. De hecho, Haz Shalom, si el sostén del mundo es destruido,
¿Quién es el sostén del mundo? Si el sostén del mundo es destruido, si las columnas son destruidas, ¿qué de toda la casa? Ahora, la unión de los hijos de Israel con mujeres gentiles haría que se perdiera la sangre azul, para que nos entendamos mejor. La unión de los hijos de Israel con mujeres gentiles haría que se pierda la sangre azul y por extensión el linaje, el fruto, los hijos Nancy. ¿Ah? Se pierde la sangre azul. Por eso se lo reitero. Es que, óigame, es fácil leer lo que acabamos de escuchar de la parashá. Pero cuando uno comienza a clarificar la Torá, uno ve que la medida drástica que Moshe hace ver que se debe ¿de qué? De emprender o de efectuar o de realizar con las mujeres, es porque la situación acá es gravísima. ¿Está en juego qué dije? Sí, la existencia del mundo entero. Porque la unión de los hijos de Israel con mujeres gentiles, dije, haría que se pierda la sangre azul y por extensión el linaje de los hijos de Israel, eventualmente Haz de Shalom, se perdería. Así de grave el asunto. Una prueba al respecto. Si alguien tiene un Tanaj, ábralo en Nehemías, capítulo 13. Si alguien tiene un Tanaj, para que vean lo grave que es el asunto este. Capítulo 13, si no, escuchen todos. Oiga, dice Nehemías, así déjelo. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué vio Nehemías? Vi asimismo en aquellos días a judíos, Yehudim, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Qué le parece? ¿Están escuchando? Sí. Miren lo grave del asunto. Vi asimismo en aquellos días a Yehudim, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Y estos hijos de quiénes son? ¿Hijos de qué padres masculinos son? ¿Y qué está sucediendo? Nancy,
Perdón. Eran hijos de mujeres paganas, pero hijos de Israel no sabían la lengua paterna. Eso fue en ese momento. ¿Cuánto tiempo llevarían de haberse unido? A esta altura del tiempo, ¿qué habría sucedido? Si estos hijos de Yehudim hablan la lengua de los pueblos, ¿por qué dice? Porque no conocen la lengua judía. No conocen la lengua hebrea. ¿Qué idioma hablan? Y reñí con ellos, dice Nehemías, y los maldije. Eso se traduce, los excomulgué. Y oiga, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar. ¿Están escuchando? Sí, sí. ¿Qué hizo Nehemías? Los excomulgó, ¿verdad? Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Shlomo, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por su Elohim, y Hashem lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y oiga, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Elohim, tomando mujeres extranjeras. Ahora sí vamos entendiendo por qué solo se deben de preservar clarificando la escritura, por supuesto que se entiende mejor. Ahora, el dejar vivas a todas las hipotas vírgenes es entendible, ¿verdad? ¿Segura? ¿Es entendible o no es entendible? Sí, pero dejar vivas a las señoritas, a las vírgenes, es entendible. Ya lo veremos. Pero ¿por qué no dejar con vida a las mujeres que ya no eran vírgenes? Es decir, las que ya habían tenido marido o maridos. Y acá es donde entra la parte mística. No, es que aquí va más allá de lo natural. Acá es donde entra la parte mística o esotérica de lo que sucede en una relación sexual hombre-mujer. ¿Qué dije, Rosamira? Aquí es donde entra la parte mística o esotérica de lo que sucede en una relación sexual hombre-mujer. Oiga, en una relación íntima, macho y hembra, hay una transferencia del hombre a su mujer. Una transferencia espiritual. Es decir, oiga, el alma o chispas del alma del marido pasan a formar parte del alma de la mujer. En otras palabras, el marido, su alma, pasa a vivir dentro de ella.
En una relación íntima, macho y hembra, reitero, hay una transferencia del hombre a su mujer y es una transferencia espiritual. El alma o chispa del alma del marido pasan a formar parte del alma de la mujer. Él pasa a vivir dentro de ella. Y esa alma del marido en la mujer, tengamos claro que es una entidad espiritual, viviente. ¿Qué es, dije? Una entidad espiritual viviente. ¿Dónde? Ahora. En el cuerpo de la mujer. Sí. Cuando decimos que es el alma del marido ahora dentro de ella, o chispa del alma dentro de ella, hay que tener claro que es una entidad espiritual viviente dentro de ella. Así que, y se lo reitero una vez más, en una relación íntima, macho y hembra, hay una transferencia del hombre a su mujer, una transferencia espiritual. El alma o chispa del alma del marido pasan a formar parte del alma de la mujer. Él pasa a vivir dentro de ella. A veces hay casos cuando la mujer, cuando se vuelve a casar, hay casos cuando el segundo marido expulsa el alma del primero. Ayúdele. ¿Qué dije? A veces sí, a veces no. ¿Qué cosa dije, Villegas? Ajá. ¿Y qué más dije? Sí. Hay casos cuando la mujer que se vuelve a casar, el segundo marido expulsa el alma del primero. A veces sí y a veces no. Ahora, en el supuesto que las tribus de Israel tomaran por mujeres a las madianitas, que ya hubieran tenido maridos, el alma de sus maridos, ¿dónde estarían viviendo? Dentro de ellas. En el supuesto que las tribus de Israel tomaran por mujeres a las madianitas, que ya hubieran tenido maridos, el alma de sus maridos estarían dentro de ellas. Y ahora que el israelita también le transfiriera su alma dentro de ella, ¿qué ocurriría en el mundo cósmico interno de la mujer? ¿Lo qué? Eso en el supuesto que la mujer hubiera tenido solo, pero si hubiera tenido 80, ahora son 81. Estamos hablando de las madianitas, mujeres paganas. ¿Qué ocurriría en el mundo cósmico interno de la mujer ahora que los hijos de Israel también le transfirieran su alma dentro de ella? ¿Qué fruto, qué hijos podrían salir así para el judío?
Ya lo vimos en el libro de Nehemías. Por eso que al decir Moshe a todas las mujeres que han conocido marido, ¿por qué razón dije? ¿Por qué razón dije? Porque la existencia del mundo está en riesgo. La existencia del mundo está en riesgo. Ya lo vimos en Nehemías. Judíos que en esa época se habían unido con mujeres paganas, ¿qué tipo de hijos habían salido? No conocían la lengua sagrada. Entonces, ¿qué está en riesgo acá? La existencia del mundo entero. A esto agreguémosle que la mujer madianita, en este caso, come cerdo, come sangre, come nevelá, trefá. Tengamos claro que estas mujeres están acostumbradas a la adoración de los ídolos, a comer y a beber lo propio de su mundo de idolatría. Por eso es que el Zohar dice, entre las mujeres de las naciones paganas no hay ninguna que esté libre de mancha. Despiértelo. ¿Qué dice el Zohar? Entre las mujeres de las naciones paganas no hay ninguna que esté libre de mancha. Por eso, oiga, a la sección concerniente a la mujer cautiva sigue inmediatamente la del hijo rebelde para indicar que los hijos nacidos de tal unión, ¿qué unión? Un judío con una de las naciones, para indicar que los hijos nacidos de tal unión están lejos de ser buenos. ¿Están qué? Bueno. Pues es difícil apartar la impureza de la idolatría heredada por la madre. Oiga, tanto más si ya ha estado casada y la mancha de su marido se le pega. ¿Qué es la mancha de su marido? ¿Sí? ¿Qué es la mancha del marido, Rosa Miriam? Sí. Así que al decirle Moshe a las tribus de Israel, versículos 17 y 18, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Ahora, ¿sí te da respuesta? ¿Por qué dejar viva a las señoritas, a las niñas vírgenes? Porque en ellas no hay alma anterior. Y más. Y hay mucho que hablar al respecto, pero son 2 parashot. Sí. Y son 7 capítulos enteros. Así que avancemos. En la guerra contra Midian, después que las tribus de Israel dieron de baja a todos los varones de guerra, después de haber incendiado todas las ciudades y aldeas, los hijos de Israel tomaron el botín de guerra.
que no era poco. De hecho, ¿cuántas señoritas vírgenes salieron que eran en total? El que leyó la ley que me lo diga. ¿Cuántas eran las señoritas en total? Solo para hablar de esa área. $32,000. ¿Cuántas eran? 32,000. Cierra eso. ¿32,000 qué, Marcela? A esto si le agregamos cuántas reses, cuántas ovejas, cuántos toros. Bueno. Así que después de haber incendiado todas las ciudades de Midian y sus aldeas, los hijos de Israel tomaron el botín de guerra, y dije que no fue poco. Al respecto, Hashem habló a Moshe, 25 y 26. 25 y 26. Y Hashem habló a Moshe diciendo: toma la cuenta el botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el Cohen Elazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Hashem el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así las personas como los bueyes, de los asnos y las ovejas. Y lo leo de nuevo. 25. Y Hashem habló a Moshe diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el Cohen Elazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Hashem el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los toros, de los asnos y las ovejas. Oiga, no iba a quedarse ni siquiera un hijo de Israel. ¿Qué cosa? Que no recibiera parte del botín. No iba a quedarse ni siquiera uno solo. ¿Cuál es la orden del Eterno hoy con respecto a todo el botín? Básicamente, mira, haz un inventario, haz un cómputo. ¿Y de ahí? Sí. De ahí, en nuestras palabras, repártanlo. ¿Entre quiénes? Entre los 12,000 que fueron a la guerra. 12,000 y son 603,000. Es que el botín no era, ¿qué dije? No era poco. Bien. Dejemos de lado la historia. Dejémonos de cuentos. Y díganme ustedes, ¿qué enseñanza nos está dando acá el Eterno a esta y a todas las futuras generaciones siempre que Él nos entregue el botín de guerra de lo propio de este mundo? No se vaya tan elevado. No se vaya a los secretos. Váyase a lo práctico. ¿Qué enseñanza nos está dando acá Hashem a esta y a todas las futuras generaciones
de lo que debemos hacer siempre que Él nos entrega el botín de guerra de lo propio de este mundo, el botín de las bendiciones, el botín de la prosperidad material, el botín de la shefa, de la abundancia. ¿Qué lección tenemos acá? Básicamente no es para que te quedes con todo. No es para que te quedes con todo. ¿Qué cosa, Marcela? No es para que te quedes con todo. Ya se van secretos tan elevados. De hablar de Jogma, de Binah, del Ensof. Pero bájese un poquito. Esa es la lección práctica acá. No te quedes con todo. Aprende a compartir con los demás. Amén, amén. Supera el satán de tu columna izquierda, tu ego, y haz uso de tu lado derecho. Comparte, reparte, abre tu mano a los demás. No te quedes con todo. ¿Cuántos fueron a la guerra? 12,000. Hashem está diciendo que hay que repartir todo el botín en dos partes: los que fueron a la guerra y los que no fueron. ¿Qué tal los 12,000 hubieran dicho? Qué bonito, ¿ves? A mí me cuesta. ¿Sí? A mí me cuesta. Si yo fui a exponer mi vida ya a la guerra, y viendo el partido, se quedó en la casa, la Copa del Mundo se quedó, ¿cómo va a ser eso? Ajá. ¿Cómo va a ser eso? Mire, parece, ahí déjelo, ¿verdad? 3 puntos, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que estos 12,000 soldados fueron a aguantar hambre, de seguro, ¿verdad? Sol, desvelada, a oír que le zumbaban la flecha, la espada, que la sangre les chispeaba, ¿sí? A darle con todo. Y al ver el botín, que no era poco, el ego fácilmente dice, y todo es para nosotros, solo para los que fuimos a la guerra. Y ahora viene Hashem y dice, reparte el botín en 2 partes. ¿Qué partes? ¿Cuál es la lección entonces? No es para que te quedes con todo. Siempre que el Eterno te reparte el botín de guerra, dije, de las bendiciones propias de este mundo, no te quedes con todo. Aprende a compartir con los demás. Supera el satán de tu columna izquierda, tu ego, y haz uso de tu lado derecho. ¿Cuál es el lado derecho, Nancy? Comparte, reparte, abre tu mano con los demás. De esta manera, compartiendo y repartiendo con los demás, básicamente la dimensión está diciendo, la dimensión espiritual está diciendo, siempre estarás recibiendo más botín. Siempre estarás recibiendo más botín.
¿Por qué razón, Nancy? Porque va repartido. Y eso se vuelve un círculo precioso. ¿Se vuelve un círculo? ¿Cómo así? En la dimensión espiritual nos da. Venimos y damos. Leo. Versículo 25. Para que vea que no fue poco. Bueno, avanzo entonces. Dice el versículo 30. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás de cada 50 las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, y tu animal, y los darás a los leviín, que tienen la guarda del tabernáculo del Eterno. E hicieron Moshe y el joven Elazar como Moshe mandó a Moshe. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. ¿Qué le parece? ¿Cuántas ovejas? Más de 500,000. 32. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. ¿Cuántos bueyes? 72,000. ¿Le suena poco eso? 72,000 bueyes. ¿Cuántos asnos? 62,000. Señoritas. 32,000. Ni un hombre, oigo. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. ¿La parte de quiénes? 36. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Hashem fue de los toros o bueyes. ¿Cuántos? Ay, mis mujeres se oyeron. Y de ellos el tributo para Hashem fue de los asnos. ¿Cuántos? Y de ellos el tributo para Hashem. Y de las personas, y de ellas el tributo para Hashem. Y dijo Moshe, y dio Moshe el tributo para ofrenda, teruma elevada a Hashem al Cohen Elazar, como Hashem lo mandó a Moshe. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moshe de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas, de los bueyes o toros fue. ¿Para quiénes fue esto? ¿Para quiénes fue esto? ¿Para quiénes? Para los que no fueron a la guerra. 44. De los bueyes, ¿cuántos fueron? Los asnos, las personas. ¿Y por qué 16,000? Sí, claro. ¿Y cuáles son las personas, Rosa Miriam? Vaya pues. 47. De la mitad pues, para los hijos de Israel, tomó Moshe uno de cada 50, así las personas como los animales, y los dio a los leviín, que tenían la guarda del tabernáculo del Eterno, como Hashem lo había mandado a Moshe. Y así cerramos esta sesión de Torah. Parashot Matot y Mas'e. Continuaremos Bezrat Hashem a las 15 horas con 15 minutos, 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom.